Muy buenos días para todos. Vamos con el favor de Dios a continuar en esta exposición que estamos haciendo de las primeras 5 cuestiones de la prima secunde de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Hemos querido realizar esta exposición como introducción a la doctrina ética de Santo Tomás de Aquino, aunque valga aquí una aclaración. En la Suma Teológica, como su mismo nombre lo indica, nos encontramos con doctrina teológica, de tal manera que sería inexacto pensar que podemos leer en la Suma Teológica una doctrina ética de carácter meramente filosófica. Y aunque es cierto, y lo hemos visto en la cuestión primera, en la cual Santo Tomás se apoya fuertemente en Aristóteles, el filósofo por excelencia, lo hace en un marco teológico. Toma principios aristotélicos, principios de metafísica y de antropología filosóficos para construir con ellos, a manera de material, su exposición que es de carácter teológica. Por lo tanto, cuando hablamos de las primeras cuestiones de la segunda parte de la Suma Teológica de Santo Tomás, y decimos que allí se encuentra la introducción a su ética, no estamos diciendo que allí vamos a aprender la ética filosófica de Santo Tomás de Aquino o una ética meramente racional. Sin duda, Santo Tomás de Aquino, que fue ante todo y por sobre todas las cosas un profesor de teología, un doctor en teología, nos expone allí su moral, su sistema moral, su sistema ético, pero se trata de una teología moral, es decir, de un estudio de los actos humanos en orden al fin sobrenatural. Y esto es lo que distingue radicalmente a una ética meramente filosófica de una moral teológica propiamente dicha, el fin. Y en este caso, Santo Tomás nos presenta, como buen teólogo, el fin sobrenatural, la visión de la esencia de Dios. De ese fin, como norte, se desprende toda la especulación de Santo Tomás en torno al comportamiento humano, bueno o malo. Valga entonces esta aclaración para que no quede quizá la duda de que estamos hablando aquí en un nivel meramente filosófico y presentando el sistema moral de Santo Tomás en clave meramente filosófica, cuando no fue nunca la intención de Santo Tomás. Ni siquiera alguno podría decir que si leemos el comentario que Santo Tomás hizo a la Ética a Nicómaco, libro de Aristóteles, podremos encontrar allí el sistema filosófico ético de Santo Tomás. Pero tampoco sería exacto afirmar tal cosa, ya que ese comentario es precisamente eso, un comentario, una exposición, una explicación de las ideas de Aristóteles en ese libro, por otra parte muy recomendable, de la Ética a Nicómaco. Entonces, Santo Tomás allí hace esa exposición de las ideas de Aristóteles. No nos expone allí su propio sistema, digamos, de ética filosófica. Sin duda, Santo Tomás asume
asume los principios aristotélicos y sus desarrollos, pero lo complementa, lo completa, lo lleva, lo sublima, diríamos, con los datos de la revelación cristiana. Hecha entonces esta aclaración, procedemos a dar inicio con la exposición sencilla y limitada dentro de nuestras capacidades de esta cuestión cuarta. En esta cuestión número 4, nuestro Santo Tomás, en sus 8 artículos, nos va a presentar como las condiciones o como los requerimientos, por decirlo así, de esa bienaventuranza. Recuerden que de eso es de lo que hemos estado hablando, de la bienaventuranza del hombre, de su fin último, de aquello que constituye su suprema felicidad. Artículo primero, cuestión segunda, cuestión tercera, todas han girado en torno a ese concepto de bienaventuranza o fin último. En esta cuarta cuestión nos va a mostrar algunas como a manera de condiciones de esa bienaventuranza. En el artículo primero, leen ustedes aquí en la pantalla, en el artículo primero se pregunta si la delectación va a ser parte de esa bienaventuranza. Delectación en el sistema tomista, en el pensamiento escolástico, hace referencia a gozo, a esa sensación de gozo que en un nivel inferior de lo sensible podemos llamar placer. Cuando tomamos una bebida muy deliciosa, cuando consumimos un alimento muy delicioso y sentimos ese placer propio de la buena comida, de la buena bebida, eso llamamos, en ese nivel de lo sensible, lo llamamos placer. Pues bien, cuando estamos en el nivel de lo inteligible, en el nivel no ya de los bienes sensibles, sino de los bienes inteligibles, eso mismo que llamaríamos placer, lo llamamos delectación. El nombre cambia porque cambia la potencia y cambia el objeto. La potencia ya no es una potencia de nivel sensible, como podría ser la vista, el tacto, a través de las cuales podemos alcanzar bienes sensibles y el placer que resultaría de ello, sino que ahora estamos hablando de las potencias superiores, inteligencia y voluntad, y cambia la naturaleza de su objeto. En un caso, objeto sensible, como la comida, por ejemplo, o un bello paisaje, una bella melodía, cambia a bien inteligible, porque estamos hablando de la visión de la esencia de Dios. Entonces, ese es el sentido de la palabra delectación. Y se pregunta Santo Tomás si esa delectación va a formar parte de la bienaventuranza. Y su respuesta va a consistir en distinguir 4 maneras en que se puede decir que algo se requiera para otra cosa. Santo Tomás y todos los escolásticos son maestros de la distinción, cosa que a nosotros nos hace falta y hábito que no se nos enseña y que hemos perdido y que debería formar parte de toda educación rigurosa y sólida, la capacidad de distinguir, porque muchas veces hablamos de cosas sin distinguir con precisión los sentidos, los significados de los conceptos que usamos, y de ahí nacen muchas confusiones y debates inútiles y también muchas incomprensiones cuando 2 personas están hablando usando las mismas palabras pero con sentido diferente. Los escolásticos cuidaban mucho esto y realizaban un esfuerzo a veces imposible de seguir, distinguiendo los sentidos de los conceptos para buscar la mayor precisión posible. En este caso, Santo Tomás va a distinguir, dice aquí,
cuatro modos en que una cosa se requiere para otra. Un primer modo, como preámbulo o preparación, una cosa requerida como preparación de otra. Así como se requiere la disciplina para la ciencia, claro, se requiere la disciplina como preámbulo para la ciencia, como preparación para la ciencia. Solamente un disciplinado puede adquirir una ciencia. Un segundo modo, como lo que constituye la perfección de una cosa, como lo que perfecciona una cosa, así como se requiere el alma para la vida del cuerpo. Este segundo sentido es más profundo, porque aquí no estamos hablando ya de ser disciplinado para adquirir la ciencia, sino como si dijéramos aquello en lo que constituye la ciencia misma. Yo no puedo tener ciencia de algo si no conozco sus causas. Por lo tanto, este segundo modo es un poco más profundo. Algo se requiere de este segundo modo, algo se requiere para una cosa de este segundo modo, cuando es lo que constituye la cosa como tal. ¿Qué constituye la ciencia? Para seguir con el mismo ejemplo, conocer las causas de algo. Por lo tanto, las causas de algo se requieren para tener ciencia de ese algo. Y se requieren en este segundo sentido, como lo que perfecciona una cosa. Un tercer sentido, como coadyuvante extrínseco, dice acá. Así como se requieren los amigos para hacer alguna cosa. Claro, cuando vamos a hacer una mudanza, son muy útiles los amigos. Los buenos amigos son los únicos que aparecen en el día de la mudanza. Porque con ellos todo se hace más fácil, todo se hace más rápido. Entonces, no es que sean estrictamente necesarios, pero ayudan muchísimo. Son coadyuvantes extrínsecos. En el ejemplo de la ciencia, podríamos decir que tener buenos libros, por ejemplo, tener buenos libros, no es que sea estrictamente necesario, pero ayudaría muchísimo tener muy buenos libros. En un hogar que se precie de católico, en un hogar, en una familia que se precie de buenos católicos, no debería faltar una buena biblioteca bien nutrida, al menos con los libros más clásicos de la espiritualidad católica. Por ejemplo, una buena Biblia, no para tenerla solo de decoración, abierta en el Salmo 91, sino para leerla en familia. Qué bonita una familia que ha leído las epístolas de San Pablo. Qué bonita una familia que sabe distinguir al escuchar si ese texto es de los evangelios o de una epístola de San Pablo, o si es un fragmento de un salmo. Qué bonita una familia que alcanza ese nivel de conocimiento de las Sagradas Escrituras. La imitación de Cristo, las vidas de los santos y tantas otras obras que el catolicismo ha producido a lo largo de los siglos para alimento de las personas de fe. Esto no debería faltar en ninguna familia. Y cuarto modo, como algo concomitante. Recuerden que estamos siguiendo a Santo Tomás en la distinción que hace de 4 maneras en que se puede decir que algo se requiera para otra cosa. Cuarto modo, como algo concomitante, como si dijéramos que se requiere el calor para el fuego. Siempre que hay fuego, necesariamente lo acompaña el calor. No es que el calor constituya la esencia del fuego, pero necesariamente lo acompaña. Es como si dijéramos que salimos a hacer ejercicio y naturalmente nuestro cuerpo transpira, sudamos. No es que el sudor sea la esencia del ejercicio, o sea algo estrictamente necesario o ayude a tener más y mejor ejercicio, sino que más bien es algo que acompaña de manera espontánea al ejercicio mismo. Hacemos ejercicio, pues espontáneamente lo acompaña el sudor. Disculpen el ejemplo, pero ilustra bastante lo que es este cuarto modo en que algo se requiere. No es que se requiera porque constituye la esencia de tal cosa, sino que espontáneamente acompaña a ese fenómeno. Y de este último modo,
dice Santo Tomás. De este último modo, el modo por concomitancia, se requiere la delectación para la bienaventuranza, porque la delectación es causada por el hecho de que el apetito descansa en el bien que consigue. Esto es importantísimo porque es un poco la clave para comprender el artículo. La delectación, que ya explicamos ese concepto, la delectación consiste en el descanso del apetito en el objeto poseído. El apetito, como ustedes ya saben, lo vimos en antropología, es la facultad de tender hacia el bien conocido. Por eso hay apetito inferior, las pasiones, el concupiscible, el irascible, del que ya hablamos bastante en videos anteriores. Ese apetito inferior que tiende a bienes conocidos a través de los sentidos. Y está el apetito superior que llamamos voluntad, que es la potencia que nos permite tender hacia bienes inteligibles, es decir, hacia el bien en cuanto entendido por la inteligencia. La delectación es el resultado de la obtención de ese bien. Cuando obtenemos ese bien que buscamos, en el nivel sensible, a esa obtención, a lo que resulta en el sujeto de esa obtención del bien que buscaba, llamamos placer. En el nivel inteligible, a la obtención del bien inteligible que buscábamos, llamamos delectación. Y cuando obtenemos lo que buscábamos, nuestro apetito, nuestra tendencia, nuestro deseo, nuestra búsqueda, descansa. Descansa. Como que encontramos un espacio de plenitud, un momento de plenitud y descansamos. Y en ese momento no buscamos otra cosa. Cuando tenemos mucha sed, ya lo hemos dicho, cuando tenemos mucha sed y nos tomamos, vamos a poner de ejemplo, un rico jugo de, no sé, aquí en Colombia, de guanábana, que me gusta tanto. Ahí en ese momento, cuando estamos tomando el jugo de guanábana, nuestro apetito descansa. Es como que sentimos esa distensión de nuestra búsqueda de alivio de la sed y descansamos. Eso se llama placer en el nivel sensible. En el nivel inteligible se llama delectación. Cuando buscamos, a ver, un ejemplo en el nivel inteligible, cuando estamos tratando de comprender una idea, la hemos leído, algo de Santo Tomás, por ejemplo, y leímos el texto de Santo Tomás, la primera vía para demostrar la existencia de Dios, a partir del movimiento. Y lo leemos y queremos comprenderlo, y lo leemos y lo volvemos a leer y lo leemos 10 veces, hasta que por fin se hizo la luz y entendemos la médula de la argumentación que está usando Santo Tomás. Pues en ese momento, los que lo han experimentado me darán la razón, sentimos ese deleite inteligible, ese deleite espiritual, cuando por fin nuestra potencia intelectual, nuestra facultad intelectual, la inteligencia, aprehende la médula de la argumentación y se hace la luz en la inteligencia y aprehendemos esa verdad. Esa es una experiencia que espero todos tengan y es una experiencia por sí misma superior a cualquier placer de los sentidos, a cualquier placer del nivel meramente sensible. Claro, las personas que solamente han experimentado o que solamente experimentan o que solamente buscan placeres del nivel sensible, pues se reirán de lo que yo estoy diciendo, pero las personas que han experimentado ese momento de luz, cuando el entendimiento aprehende por fin la verdad de una idea, de un concepto, la verdad de una proposición, de un juicio, la verdad de un razonamiento, sabrán lo que nuestro ser experimenta y la delectación, que así se llama la posesión del bien inteligible, la delectación que sigue a ese acto de encuentro, de posesión, es superior a cualquier otro acto de placer inferior. Entonces, volvemos al texto de Santo Tomás.
La delectación es causada por el hecho de que el apetito descansa en el bien conseguido. Por eso no puede haber bienaventuranza sin delectación concomitante, pues la bienaventuranza no es otra cosa que la consecución del bien sumo. La bienaventuranza es adquirir, alcanzar y poseer el sumo bien, el bien perfecto, que es Dios, por medio de la visión de la esencia de Dios en el cielo. De esa posesión de ese bien resultará concomitantemente esa delectación en el bien inteligible poseído.